Queridos hermanos, bendiciones para todos en nombre del Señor. Hoy es martes de la tercera semana de Cuaresma. En el santoral celebramos hoy a San Patricio de Irlanda. San Patricio nació en Gran Bretaña hacia el año 385. Siendo muy joven fue llevado cautivo a Irlanda. Cuando recobró la libertad siguió el camino del sacerdocio y más adelante llegó a ser obispo de Irlanda. En su lenguaje sencillo para evangelizar solía explicar que así como las tres hojitas de un trébol hacen una hoja, de igual modo el Padre, Hijo y Espíritu Santo forman un solo Dios verdadero. Sus opositores fueron los magos druidas que creían en dioses paganos y los herejes pelagianos. Sin embargo, San Patricio siguió firme construyendo abadías e iglesias cristianas. Se dice que un sábado santo, cuando San Patricio encendió el fuego pascual, los druidas se lanzaron a apagarlo, pero no lo lograron. Entonces uno de ellos exclamó: "El fuego de la religión que Patricio ha encendido se extenderá por toda la isla". Esto se cumplió porque convirtió el cristianismo a toda Irlanda. El santo formó un clero local, consagró sacerdotes y obispos. Al final de su vida escribió las Confesiones, donde dejó como legado algo como se sentía y actuaba en la misión en que Dios le había encomendado. Logró la reforma de las leyes civiles de Irlanda y la legislación fue hecha con los principios católicos. Partió a la casa del Padre en el año 461 y fue sepultado en Saúl, región de Stratford-Lough, donde edificó su primera iglesia. En Nueva York, una de las tradiciones más antiguas es el desfile por el Día de San Patricio, que data desde la época colonial. Los irlandeses, parte del ejército británico, solían vestirse de verde y entonaban canciones típicas al son de gaitas. Esto ha permanecido en el tiempo y es una de las celebraciones hoy más grandes de la ciudad estadounidense. El color representativo sigue siendo el verde y se mantiene el gran desfile de marcha militar que pasa por la Catedral de San Patricio de Nueva York. Una frase de San Patricio: "Yo era como una piedra en una profunda mina, y aquel que es poderoso vino y en su misericordia me levantó y me puso sobre una pared", decía San Patricio, patrono de Irlanda. Bueno, queridos hermanos, este es el santo que presentamos en este día. Y también pues una palabra sobre el Evangelio de hoy. En este Evangelio pues el Señor nos invita al perdón. El apóstol Pedro le hace una pregunta al Señor y le dice: "Señor, si un hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? El mismo Pedro pone un límite, ¿no? Pero el Señor le dice: "No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7". Esto quiere decir siempre. Y el Señor pues ilustra esto con una parábola, como suele hacer el Señor en muchos momentos, habla por parábolas. Y en esta parábola el Señor nos deja una enseñanza, que aquella persona que fue perdonada por una deuda que tenía, que lo iban a meter a la cárcel y hasta que pagara lo último, que pagara todo, pues tuvieron misericordia con él y le perdonaron. Pero él luego no fue capaz de perdonar a una persona que le debía a él una cantidad mínima, comparado con lo que a él le habían perdonado, que era muchísimo, que no se podía pagar humanamente, era una deuda desorbitante, y fue perdonado, pero él no fue capaz de perdonar a la persona que le debía a él una cantidad pues irrisoria, ¿no? Y por eso pues el Señor nos da una lección en esa parábola. Nos dice que para que nosotros seamos perdonados por el Señor, debemos perdonar. Por eso, queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma, en el que hacemos un alto en nuestro camino, en nuestra vida espiritual, nos ponemos alerta, buscamos qué es lo que nos quiere decir el Señor, pues qué especial que nosotros podamos pensar si tenemos algún resentimiento, si tenemos algo en nuestro corazón que nos cuesta perdonar con alguna persona en concreto, y que seamos
pues en este tiempo como que capaces de pedirle al Señor esa gracia. Sabemos que no es fácil, a veces podemos tener heridas en el corazón y nos cuesta perdonar, pero cuando lo hacemos en el nombre del Señor, Él nos da la gracia, nos da la fuerza. Y también de esa medida podremos experimentar pues el amor, la bondad y la misericordia del Señor.